¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos, un programa más. El segundo programa de la segunda temporada ya de 2023 de A Grito Pelao. Y hoy, como os decía por stories, a Sofía Rey como invitada. Vamos a esperar que Sofía se una. Hola Sofía. Hola, hola Víctor. Hello, hola, ¿Qué tal? muy Bueno, bien. súper rápido y a la primera todo. Así que bueno, pues como decía, hoy estamos en el segundo programa de la segunda temporada de A Grito Pelao y tenemos con nosotros a Sofía Rey y hablaremos de su libro El bosque profundo. Bueno, Sofía, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y por entregarnos un trocito de tu tiempo. Eh, Mil gracias a nosotros, ti, porque me encanta mucho hablar de este libro. Sí, la verdad es que es una obra de arte, pero no vamos a desvelar nada hasta que empecemos a hablar de él. A mí siempre me gusta, empezar un poquito con una introducción sobre ti, los libros, un poco que has publicado, y luego ya te haré alguna pregunta general sobre ti y tu literatura antes de pasar al libro en sí, ¿vale? Genial, Cris. Bueno, pues Sofía es una escritora con más de 30 libros ya publicados, con una trayectoria muy consolidada desde 2005. Le da un poco a todos los palos, creo que sobre todo intentando siempre meter un poquito de fantástico en sus letras. Escribe también poesía, tanto para adultos como para niños. Y bueno, ha publicado en muchos sellos como bueno, Aristas Martínez, el Bosque Profundo es de Aristas Martínez, Planeta, Minotauro, Plaza Llanés, EDB. Algunos de sus otros libros son Eutropía, por ejemplo, y en juvenil El joven Moriarty. Y también tiene un premio Celsius a mejor novela sci-fi fantasía 2017 con Róndola y el cuarto premio Zaidín de poesía. Si no me equivoco, El bosque profundo, que es el que hablaremos hoy, es 2018. Pero antes de meternos con él, Sofía, ¿quién eres con y sin letras y cómo llegaste a ser escritora? Pues estudié Bellas Artes y dentro de Bellas Artes me daba cuenta de que me interesaban mucho las formas de arte escrito, ¿no? Que en el arte contemporáneo hay bastante opción para esas cosas. Y nada, pues poco a poco me fui dando cuenta, cuando acabé de Bellas Artes me empecé a ser profesora de dibujo, pero durante los años que estuve enseñando me daba cuenta de que mi verdadera pasión era los libros, ¿no? Era la actividad que pasaba más tiempo haciendo era leer. Entonces pues que merecía la pena que diera un poco ese salto, ¿no? Así que dejé el puesto como profesora de secundaria, que imagínate, la gente se llevaba las manos a la cabeza, pero que estás loca. Y empecé traduciendo y haciendo informes de lectura. Y estuve unos años básicamente aprendiendo a escribir con el rodaje de la traducción y entendiendo cuáles son los requisitos de la profesionalidad como escritora, ¿no? También con los informes de lectura y con el contacto con las editoras. Y gracias a esos años de aprendizaje ya comprendí qué características tenía que tener un manuscrito para que fuera comprendido y aceptado por un editor. Entonces, mi primera publicación en un sello grande fue las Flores de Sombra con Alfaguara Juvenil, y la verdad es que fue una experiencia súper buena, en el sentido de que realmente es algo con lo que has soñado, ¿no? Y por fin se va haciendo realidad. Y luego es verdad que, bueno, pues cada nuevo libro que haces siempre es un reto, porque además a mí me gusta hacer libros que sean muy distintos entre sí. Me dan envidia los escritores que hacen una obra mucho más similar a sí misma, porque eso permite fidelizar a los lectores de una manera más intensa. Pero a mí me gusta, como a Italo Calvino, ¿no? Que también hacía
esa reflexión, que cada libro sea algo completamente diferente, no saber cómo voy a resolver ese problema. Y en eso sigo. En realidad ya tengo más de 40 títulos publicados y ¡Wow! a finales del año que viene serán 50, pero claro, es que Madre hago mía. mucho infantil y Ujú, el infantil es muy breve. claro. Y igual que eres, como te has definido, una escritora un poco que le da a todo, como lectora también, ¿o tienes Muchísimo. predilección? Tengo predilección por los géneros limítrofes, por todo aquello que está a medio camino entre la fantasía y la ciencia ficción. Ujú, El weird me encanta, lo que está entre lo juvenil y lo adulto, lo que está entre el terror y el humor. Esos son mis géneros preferidos. El humor me interesa muchísimo como lectora, pero también leo un montón de ensayo. ujú. Y bueno, más allá de esto, además de los géneros que te gusta, tienes una, o sea, ¿qué prefieres escribir? ¿Para adultos o para jóvenes? Mm, depende del momento. Mm, si yo pudiera elegir, si fuera multimillonaria o simplemente millonaria, ¿no? Y no tuviera que estar realizando encargos, ¿no? Para pagar las facturas, creo que haría juvenil, juvenil alto, young adult. Young adult. Ujú, ujú. Mm. Bueno, y también una cosa que se me ha olvidado completamente decir, pero que me ha gustado cuando has dicho, bueno, que primero que has trabajado en traducción y has hablado de lo que es la profesión de escritor, que no es solamente sentarse a escribir, ¿no? Que es lo que tú decías, hay que entender el mundo editorial, ¿no? Y entender cómo llegar al público y al editor. Pero también quiero subrayar que se te ha traducido a muchísimos idiomas, ¿verdad, Sofía? Bueno, cuando empecé a publicar precisamente este libro, Flores de Sombra, la editora me dijo, me vi muy contenta, ¿no? Entonces, un poco como para evitar que me diera una torta psicológicamente, me dijo, Sofía, tú ten en cuenta que solo funciona un libro de cada 20. Entonces, claro, ya me lo decía como para transmitirme prudencia, pero lo que yo entendí, claro, pues si publicas 20 libros, alguno Uno tiene va que a funcionar. funcionar. Y es verdad que en mi caso también se ha cumplido, un libro de cada 20 ha funcionado. Y en este caso una novela para adultos y un libro juvenil han sido traducidos a varios idiomas y han ido muy bien. Y ahora yo sé que esta pregunta es un poco difícil, la pregunta que te voy a hacer porque los padres quieren a todos sus hijos por igual, pero ¿de cuál novela estás o libro de poemas estás más orgullosa? Si lo puedes decir, ¿no? O sea, si te sale. Pues mira, la dura verdad, que esto es algo duro de reconocer para nosotros, es que nadie ha querido publicar los libros que son mis favoritos, ni en poesía, porque estaban en verso, que en ese momento no, bueno, y sigue sin llevarse, y en juvenil, porque me dicen que es demasiado literario, tiene demasiadas metáforas, demasiado vocabulario, entonces aún no se han podido publicar. ¿Puede ser que pierdan valor cuando se publican? Para el escritor, Mm, quiero decir. puede, sí, sí, tienes toda Es la razón que como puede que haya meta algo de conseguida, eso. ¿no? Puede que haya algo de eso, que siempre estás muy en el futuro, ¿no? En el proyecto que estás escribiendo ahora, y claro, ese no se va a publicar con suerte hasta dentro de 2 años. Claro. Y, Bueno, pero sí, bueno, de los que están publicados, claro, le tengo muchísimo cariño a Róndola, porque fue un proyecto que hice por mi cuenta sin tener ninguna expectativa de que eso fuera a publicarse, porque claro, era una cosa muy, muy marciana. Y luego, pues mira, tuve la sorpresa de que sí hubo un editor interesado, que fue genial. bueno, y con Y premio este y todo, o libro, sea. sí, sí, pero claro, porque eso que es un libro que se fue gestando a lo largo de muchos años, tardé un montón de años en irlo escribiendo, que no siempre se tiene no ya el tiempo, sino la determinación, de decir, de todos los proyectos que podía hacer, voy a seguir con este, ¿no? No sé por qué pasa eso. Y Mm, con el Bosque Profundo me pasó algo muy, muy parecido. También fue un proceso de sedimentación que tardó años, años, años,
Yo pensaba, esto es incolocable y, y nada, y luego hubo suerte. Al final probablemente todo se acabe colocando. Estos libros de los que te he hablado, que me gustan mucho, pues algún día encontrarán su casa. El momento preciso y la editorial correcta, ¿no? Mm. Bueno, pues vamos con El bosque profundo. A mí antes de empezar a hablar del libro siempre me gusta leer un trocito y con lo tuyo va a ser fácil porque como son todos microrelatos, pues he seleccionado uno y lo leo un poco para poner a la gente que no te ha leído o que no ha leído el libro en contacto con la lectura, ¿vale? A ver, pues ahí voy. A la niña con manos de lagarto se le cortaba un dedo y le brotaba otro. Tocaba maravillosamente el arpa. Su madre le dijo que no debía jugar tanto con sus manos, ya que en cualquier momento podría perder ese don. Pero la niña no le hizo caso y se hizo fabricar un arpa con cuerdas cortantes, de maravilloso sonido cristalino. Todos los teatros solicitaron su presencia. El príncipe de Baviera anunció que si aquel prodigio era verdad, se casaría con ella. Pero el día de su actuación más importante, la niña con manos de lagarto se hizo mujer y perdió su poder. Por supuesto, perdió también sus dedos, que sangraron al compás de la tristeza. Bueno, pues lo que estáis por aquí o los que vais a oír esto después, esto es un poco, a ver, he elegido este cuento porque a mí me gusta mucho esto que tiene que ver, ¿no? Con paso de niñez a adultez y además este cuento también, pues eso, se ve la fábula, el cuento, el terror, un poco todo lo que podemos encontrar en el bosque profundo. Eh, Sofía, me gustaría empezar a hablar de la ambientación. ¿Cómo se consigue esta ambientación de terror folclórico? ¿Cómo es el proceso de creación y tu inspiración de dónde viene para conseguir este efecto? Pues mira, precisamente la ambientación era el punto de partida de la escritura de los relatos y la cohesión entre ellos, puesto que cada uno tiene un protagonista diferente. Hay una pequeña serie relativa a la niña de las espinas que sí que se repite en 7 u 8 de los microrelatos, pero en general tienen todos protagonistas distintos y lo que tienen en común es precisamente esa ambientación oscura en la cual el bosque se convierte en el lugar arquetípico del subconsciente. Em, en los cuentos tradicionales el bosque es esa oscuridad, em, como decía Dante, ¿no? Cuando uno está perdido se encuentra o cree encontrarse en una selva oscura. Es el enclave de los momentos de crisis, ¿no? El cronotopo de la búsqueda interior después de la pérdida de uno mismo. Ujú, Entonces, bueno, me apetecía muchísimo explorar esa ambientación de cuento de hadas oscuro, hablando de unas historias muy universales, porque tienen unos arquetipos relativos a constantes sociopersonales que están muy arraigadas en la cultura occidental. ujú. ¿Y cuáles son los cuentos que te han marcado a ti para llevarte hasta aquí de pequeña? Porque yo intuyo que algún cuento te habrá gustado más y habrás dicho, ay, de aquí tengo que sacar. Sí, pues mira, de pequeña, al contrario que lo que me sucede ahora, valoraba más los cuentos que tenían un autor, porque me parecía que, bueno, que los cuentos que no se sabe quién los ha escrito son una especie de riqueza inagotable. Ahora pienso Mm. un poco lo contrario, ¿no? Que es muy difícil llegar a los verdaderos cuentos folclóricos y se publican poco y mal. Pero de pequeña me gustaba muchísimo Oscar Wilde y Hans Ujú. Christian Andersen. Bueno, Andersen mezcla autoría con recopilación, pero eran dos autores en los que me fascinaban y que leía y releía una y otra vez, porque claro, en ellos se encontraba todo este sentido de la maravilla y el vértigo existencial que produce el cuento oscuro. Bueno, y como cuento oscuro también hay que decir que no por justamente aunas también temas muy de actualidad.
ocultos por esas, ¿no? Esas hojas que velan un poco el camino, esos árboles, pero hay muchísimas temáticas, como por ejemplo crueldad, abuso, machismo, bueno, lo mismo un poco que en los cuentos. Y también he podido comprobar, justamente con lo que decías al principio y con el libro este en general, que eres una gran amante de la metáfora, ¿no? También Mm. haces poesía. Entonces, ¿cómo es? Vamos a hablar un poco del poder de la metáfora y cómo la utilizas en este libro. Yo había escrito mucha poesía hasta que llegué a un punto en el que simplemente no brotaba, porque para mí el proceso de escritura de la poesía era completamente distinto al de la narrativa, en el sentido que era el espacio de libertad total y de que, bueno, si aparece, aparece, y si no aparece, pues no puedes hacer gran cosa, ¿no? No, nunca he podido forzarme a escribir poesía, pero de repente a veces he entrado en unos estados en los que no tienes más remedio que ponerte a escribirla. El bosque profundo empezó a gestarse cuando de repente, en vez de salirme poesía, me salían estos micro Mm. relatos, y era algo que estaba ahí como por detrás de la cabeza, ¿no? Y es una cosa un poco obsesiva. A lo mejor de repente a la 1 de la noche abría los ojos y, si no podía escribir, o sea, me tenía que poner a escribir lo que tenía en la cabeza, porque si no, no había manera de volverme a dormir, ¿no? Así que es verdad que fue la etapa de escritura de este libro eh, tuvo un poco esa condición casi patológica, en el cual es una especie de, sí, es una especie de voces que, que oyes. No quiero decir que oyera físicamente voces como si fuera un Sí, sonido, sí. pero que había un dictado, ¿no? De algo que llegaba. Y esto es una experiencia acá muy chula y, como creador, y un poco aterradora, porque es muy distinto, ¿no?, a la disciplina de una novela, en la cual yo soy muy de mapa. Entonces me hago unas escaletas muy completas y tienes una sensación de que controlas bastante lo que sucede, pero claro, en microrelato y la poesía no es así. Es un poco como la mano guiada, ¿no? Pierdes la propiedad y te dejas llevar por, bueno, por el ritmo también, ¿no? Porque lo que tiene el bosque profundo es que es eso, está, tú que hablabas de caminos limítrofes, ¿no? Está entre la poesía, el cuento popular y la narrativa, ¿no? Con esta rítmica que tienen los microrelatos. Entonces, bueno, es muy diferente y es verdad que es un libro que hay que ir leyendo, creo yo, a sorbitos, ¿no? Porque tienes que impregnarte bien y coger el sentido de todo, como la poesía. Vamos a pasar entonces a hablar un poco del estilo. ¿Cómo está estructurado el libro? Porque el libro está dividido como en especie de barajas eh, y secciones, subsecciones. Hay una carta que rige a 4 o 5 microrelatos a la vez. Explícanos un poco cómo fue esta elección de ordenación y de estructuración del libro, si hay alguna lógica, que Sí, creo que sí, sí. claro, claro. Pues al principio es verdad que eso, encontré con un montón de microrelatos, porque los iba haciendo y aquello no tenía final, y tenía como 700, o sea, una ¡Guau! barbaridad. Sí, entonces primero fui haciendo varias labores de criba, y luego, a la que cribaba, también reescribía alguno, y entonces al final se quedó en una cantidad determinada, y yo pensé, bueno, esto es un caos para el lector. Si, como decía Pío Baroja, hay que poner capítulos por deferencia al lector, ¿no? Entonces pensé que había que agruparlos, y por supuesto que había unos temas relacionados, ¿no?, con el folclore tradicional, que estaban allí apareciendo. Así que, pues eso, en principio pensé en un ajedrez, ¿no?, en unos arquetipos, un ajedrez en el que, en lugar de el alfil y la torre, pues hubiera los personajes de los cuentos de hadas. Ujú. Pero después, claro, me di cuenta de que el arquetipo del tarot es más versátil, porque en el ajedrez al final solo hay 8 personajes. Ujú. En el tarot hay 22 arcanos mayores, y luego, claro, todas las figuras que presiden cada uno de los palos.
Así que hice la labor que tardé un montón, tardé muchísimo, de ir releyendo, releyendo para ver qué relatos me resonaban con otros, cuáles tenía sentido que introdujeran alguna de las secciones. Y fue una tarea muy, muy intuitiva. Uno de los criterios era que dentro de cada capítulo hubiera sorpresa, hubiera cierta variedad, porque claro, por ejemplo, hay un libro que me gusta muchísimo y que fue una de las inspiraciones para escribir El bosque profundo, que es el libro de Espido Freire, que Ujú. creo que se llama Cuentos crueles. Sí, pues, sí, creo que sí, sí. Son maravillosos, ¿no? Ujú. Microrelatos fascinantes. Pero para mí tenía la desventaja de que están ordenados por temas, entonces, claro, se pierde muchas veces la capacidad de sorpresa. Exacto. Así- claro, para mí era fundamental que en cada relato el lector no supiera si ahí iba a aparecer un fantasma o un asesino o qué, ¿no? De manera que uno de los criterios era esta variedad y contraste entre los que están cerca. Y bueno, y es verdad, completamente de acuerdo que a veces cuando lo pones por temática es esto, ¿no? Que tú dices, ah, bueno, pues esta parte va a ir de tal, ¿no? Y entonces también no solamente la sorpresa, sino la interpretación, ¿no? La interpretación de cada uno de los lectores está como un poco más sesgada debido a la temática que se le dé. Y de esta forma quizás, pues no sabes con qué te vas a encontrar hasta que empiezas a leer El bosque profundo, ¿no? Que eso es lo bonito de la lectura. Por lo menos para mí me encanta enfrentarme a un libro de forma sorprendente. Dime, en este libro, ¿qué es lo más recurrente y cuáles son las obsesiones en cuanto a historias del libro? Un poco Sí, para que los oyentes vean un poco las de diferentes temáticas. uno de los temas es la violencia, por supuesto, es el impulso de daño o de destrucción que está en todos y cada uno de nosotros y las diferentes maneras en los que puede expresarse. Por ejemplo, en el relato que has leído antes hay un clarísimo tema de autodestrucción y de abusar del propio cuerpo, ¿no? Eh, es una realidad psicológica que está en todo ser humano, esa necesidad en algunos momentos de destruirse uno mismo. Autosabotaje. Ujú. Ujú. Autosabotaje o autolesión. Ujú. Entonces, claro, son temas que son fuertes, no suelen tratarse a lo mejor muchísimo en la mayor parte de la ficción comercial, pero resuenan en todas las personas, Ujú. porque, porque tienen una realidad psicológica, digamos, muy, muy fuerte y muy presente en algunos momentos de la vida. Entonces, bueno, uno sería efectivamente la violencia, el mal, ¿no? Como Ujú. dicen los franceses a veces, que es el único tema de la literatura, ¿no? El porqué del mal, la definición del mal y las repercusiones que puede tener salir, digamos, del propio centro. Y luego el tema también de toda la literatura fantástica, que es em, el, la lucha entre el yo interior y el yo social. Bueno, Ujú. la literatura fantástica supongo y de casi toda la literatura, ¿no? También es como ese dilema entre lo que uno desea o lo que uno cree que le define y lo que piensa que la sociedad espera de él o de ella. Y luego la percepción, ¿no? De los demás también. Mm. Bueno, o lo que creemos que es la percepción La ajena, Ujú. que a veces es más imaginario que real. Sí, son temas, pues eso. Fuertes, potentes y bueno, y que ya te digo, en el mismo relato solamente que he leído ya no solamente se ve un tema, sino muchos, ¿no? Entonces, esto es lo que está un poco plasmado en casi todos. Hay que tener en cuenta y hay que decir a los que nos oyen y los que vayan a leer el libro, si no lo han leído todavía, que son microrelatos muy cargados de toda esta presencia. O sea, es como es lo que decía antes, son chupitos, ¿no? Es como realmente cada microrelato tiene muchísimo sentido,
tiene muchísima carga emocional, muchísima carga temática y muchísima carga estilística. Es, Sofía, sí. bueno, es un poco el terror, la relación que tengo con el terror. He tenido épocas de mi vida, pues por ejemplo, al final de la adolescencia, que nada más solo podía leer terror de una manera obsesiva. Sin embargo, ahora lo evito porque me hace mucho daño. Y yo tengo muchas imágenes de terror en mi cabeza y he tenido muchas pesadillas en mi vida. Entonces, creo que para mí sería facilísimo realmente escribir terror comercial, pero no me sentaría bien, no me haría Ni aunque sea como bien. catarsis. Mm, sospecho que no. Entonces, estos microrelatos, claro, tienen todo ese componente, ¿no? De volcado, de sacar cosas terribles, ¿no? Que tienes en la cabeza, pero claro, solo es una píldora, es una cápsula. Lo Ujú. único que he hecho de terror son también algunos relatos un poco más largos, eh, pero me da terror ponerme a pensar en escribir una novela de terror. Pues yo, sinceramente, no te voy a ir en contra de tu, pero a mí me encantaría, ¿no? Mm, Porque leerte más terror, porque es verdad que a mí me gusta toda tu literatura, pero aquí, por eso elegir este libro, y como ves, el programa también va un poco sobre el terror, la psicología, los miedos y todo esto. La verdad es que es brutal este libro y entonces no me quiero ni imaginar cómo harías, ¿no? Además, eres una maestra en el world building también, entonces no me imagino cómo harías si mezclases todo eso. Pero, pero bueno, no hay que ir en contra de lo que a de la uno le salud pide el mental. cuerpo. La salud Exactamente. mental es importante. Bueno, no sé si hay los que estáis conectados, si tenéis alguna pregunta sobre el libro o sobre la literatura de Sofía, me lo podéis ir dejando y si no, avanzamos un poco. Bueno, dejamos un poco al lado el bosque profundo y me gustaría saber ahora proyectos que tengas en mano, algo que se pueda contar, cosas que vayan a salir en 2023. Pues mira, en 2023 va a salir en abril una novela juvenil de, bueno, supongo que está a caballo también entre la ciencia ficción y la fantasía, pero con dosis muy leves de ambas cosas, que va a salir en Santillana. Ujú. Y es sobre la ciudad de Venecia. Es tu Eh, primera novela en Santillana, ¿no? ¿Puede ser? para juvenil, sí, Para infantiles juvenil, sí. tengo varias. Vale. Luego, me pillas un poquito así porque es que no sé, hay libros que no sé exactamente la fecha, no sé si van a salir a final de año o a principios del año que viene. Pero bueno, estoy la verdad con muchas cosas y también con algunas que no van firmadas con mi nombre, sino con alter, alter egos, ¿no? Para, pues eso, que no parezca que lo escribo todo yo. A ver, es broma, quiero decir que, por ejemplo, si hago una serie, ahora estoy haciendo una serie de pasatiempos infantiles, pues tampoco tiene mucho sentido firmarlas con el nombre con el que haces fantasía de determinado tipo, ¿no? Ujú. Porque es otra cosa distinta, no apela al mismo tipo de lector. Y luego estoy escribiendo algo un poco parecido al bosque profundo en realidad. Estoy haciendo unos relatos, esta vez con una inspiración un poquito más victoriana, Mm. más que medievalizante, y, pero vamos, tienen también algunas, algunas ideas en común y una ambientación parecida. Y igual que Róndola es una novela que es como un poco sátira de la fantasía neuropía, es un poco sátira de la ciencia ficción, tengo una idea para hacer sátira del terror. Pero claro, es uno de estos proyectos que dices, madre mía, como un edificio de 27 plantas y tengo ya gran parte de la escaleta, pero me impone mucho empezar ese proceso de escritura, pero yo creo que sí que es uno de los que probablemente acabe llevando a cabo. Bueno, es muy Es difícil, sobre ¿no? casas También. encantadas.
sobre Ay, me casas encanta. encantadas. Claro, que es un tema muy fascinante y colecciono libros sobre una de las colecciones que tengo sobre casas encantadas. Es que estoy ahora ordenando la biblioteca y es locura, una locura. Algún día haré fotos, la enseñaré, pero madre de Dios, Bueno, una la locura y ma- una maravilla, ¿eh? A ver, aquí tienes a una persona que le encantan los libros y que tengo la casa llena también, así que te entiendo completamente. ya, pero es mucha materia. Ya, Han sido 2 toneladas de libro la mudanza. madre mía. No, y ordenar a mí me da pavor, ¿no? O sea, Sacar dos todo toneladas y... literalmente eran lo que pesaban los camiones, el Madre interior, ¿no? mía. 2 toneladas de libros, pues muy bien. Poco de Diógenes, ¿eh? Bueno, yo creo que todas, tenemos todos los que somos ávidos lectores. Es como que tenemos una pasión. Hay mucha gente que se dedica mucho a ir a la biblioteca y a sacar de la biblioteca, que a mí también me gusta, ¿eh? Pero esto de tener, no sé, es algo, es un poco locura, sí, la verdad. Mm. Tenemos una pregunta por aquí, Sofía. Víctor nos pregunta, si pudieras, ¿qué le dirías a la Sofía Rey del pasado? Eh, bueno, pues que escribiera libros más parecidos entre sí, ¿no? Que hiciera lo posible por encontrar un género, un subgénero que fuera un poquito más consistente. Porque es verdad que es un poquito caótico para muchos lectores, ¿no? Si a alguien le ha gustado mucho, por ejemplo, La importancia del 15 de febrero, que es una comedia romántica así ligerita, pero bastante friki, ¿no? No sé yo si luego le gustaría efectivamente El bosque profundo. Bueno, pero tienes diversidad de géneros, con lo cual cualquier persona le guste lo que le guste, te puede leer, ¿no? Sí, claro, eso sí, pero no estás fidelizando a, Fidelizando. ¿no? Ujú, Por ejemplo, Tamara Romero, que es una escritora que me encanta, ujú, Laura Fernández, ujú, bueno, pues son escritoras que, Victoria Álvarez, ¿no? ujú. Todo lo que lees de ellas tiene una marca muy poderosa de identidad, y eso, claro, es una gozada porque tú sabes que te sumerges allí y vas a encontrar eso que te ha encantado antes. Mm. Entonces supongo que me recomendaría a la yo del pasado decir, chica, piénsate un rol en vez de ir haciendo tantos experimentos. No sé, nunca es tarde para hacer esto. Es lo que te iba a decir, digo, eres todavía muy joven, puedes escribir Mm, todavía como 2000 kilos de libros todavía. Cris, que son muchos kilos, ¿eh? Bueno, a lo mejor 2000 no, ¿eh? Pero... Bueno, y ahora una sección que me gusta mucho a mí, que son recomendaciones. Te pido que me recomiendes tres libros y al menos uno tiene que ser de terror y los otros de los que tú quieras. Ya te digo, me pillas ordenando la biblioteca, entonces tengo tal nebulosa ahora mismo en la cabeza, tú me lo tendrías que haber dicho Ay, para que perdón, lo perdón. preparara muy bien. Em, Vamos a ver, 3 libros oscuritos. Mm, bueno, Tanith Lee, ¿no? Que nunca falla. ¿Cómo? Tanith Lee No lo conozco. es una escritora británica, ha salido ahora en Duerme Vela, El Señor de la Ujú. Noche, Vale. Ujú. y esta mujer era oscurísima, se inspiraba en las cosas decadentistas, aunque también tiene libros un poquito humorísticos e inspirados en cuentos de hadas que me fascinan. No está traducida toda su obra, pero algunas cosas sí. Y esta es una de estas escritoras con una voz poderosísima, ¿no? Bueno, pues es El Señor de la Noche de El Tanith Señor de la Lee, Noche. Ujú. muy oscuro, muy dark. Angela Carter, ¿no? Por Siempre tenemos supuesto. que hablar de Ujú. Angela Carter. Eran un poco de la misma época, ¿eh? Estas dos escritoras. Tanith Lee, digamos que era más friki en el sentido de que se arrojaba sin ningún tipo de pudor a los géneros, mientras que Angela Carter siempre se mantenía más en lo ambiguo y en lo literario, ¿no? ¿Qué nos Ay, recomiendas de Angela Carter? ¿Cámara sangrienta o algún otro que te venga a la cabeza? mi favorito es em, el
a ver cómo se llama, La maravillosa máquina de... El doctor Hoffman y la maravillosa máquina de los deseos. No, Sí, algo no así te sé es. decir el Sí, nombre. no. Ujú. Habla de un país, bueno, lo que se conoce popularmente como República Bananera, en el cual hay una... Es un setting inusual, ¿no? Para una novela de fantasía de este tipo. Y me fascina porque es, por ejemplo, como los libros de Jonathan Carroll, que también Ujú. es uno de mis autores preferidos, tiene un despliegue de procesos imaginativos y de cómo la imaginación puede tener efectos secundarios, ¿no? Muy interesante. Sí, 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 Es sí, muy sí. guay. Y luego, bueno, pues mira, Tamara Romero. Ujú. Tamara Romero, no me puedo cansar de Yo recomendarla. solo he Es, leído uno suyo, oh, qué pero creo que maravilla. acaba de publicar otro también hace muy poquito de Ahora está relatos. haciendo cosas más cercanas al terror. Ujú. Hace unos años hacía cosas más cercanas al weird o a Sí, un eso es lo realismo que yo lo que he mágico. leído, no, no recuerdo cómo se llama, pero es uno que tiene como una cara así y es weird 100% de hace 2 o 3 años. Eh, bueno, mis favoritos son Brújula y Murciélago, Ujú. La momia y la niñera. ¡Jo, qué maravilla es La momia y la niñera, por favor! Que habla de creepypasta, habla del fenómeno creepypasta. Este que tú dices, ¿cómo se llama? Que tiene un Son, nombre así son como... relatos. Eh, Ay, tiene un nombre un poco... Athena Tellurian, ¿no? ¿Puede ser? no, 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 no. No me sale ahora. Pero es como Bueno, portada oscura y eso es como una cara, una silueta de una cara o algo de esto. Pero no me acuerdo. Que una de bueno, las pues eso, que historias era son... como una locura de una casa en la que la gente se quedaba atrapada y había una fiesta y uno lanzando flechas y una que se mete en una habitación de una señora mayor que tiene un montón de libros, está un poco loca. Bueno, una flipada bastante difícil de explicar porque es weird total, Ah, qué guay, pues pero mira, lo buscaré porque ese eran no lo relatos. tengo Sí, sí. localizado, ¿no? Yo creo que he leído solo novelas cortas. Y luego Vale. relatos, mira, por ejemplo, ahora acaba de salir una antología con un relato de ella y uno mío y o sea, muchas autoras españolas de cosas cercanas al weird. Ujú. Eh, qué mala soy, de verdad. Eso porque hay demasiada información. Sí, em, creo que se llama Extrañas, la antología, puede ser, y está en esa editorial que se llama In Limbo. Sí, ya sé cuál es. Tengo otra vez, yo soy visual, tengo la portada Sí, en la cabeza. Sí, 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 pues en un acaba limbo. acaba Sí, de sí, salir sí. ahora Sí, sí, sí. y está, la verdad, está muy chulo para descubrir eso, autoras que estamos ahí en la frontera de unos géneros y otros, pero siempre con un toque oscurito. Tenemos una pregunta más por aquí, Sofía, creo. A ver, ¿cuál es el libro que te gustaría haber escrito? Qué difícil. Bueno, muchísimos. Me gusta haber escrito Los magos de Lev Grossman. Lo que pasa es que a lo mejor no habría tomado como punto de partida Narnia, sino algún otro mundo mágico. Me parece impresionante ese libro. Me gustaría haber escrito Gormenghast de Mervyn Peake. Me gustaría ser Terry Pratchett. Mira, justo cuando, eso, hablando de neutropía y todo eso, sí que me recuerda mucho a Terry Pratchett, ¿no? Estas sátiras así un poco de todo lo que es la literatura y todo esto. Ay, Bueno, pues creo, pues no hay bien. ninguna pregunta más por aquí, por el bocadillo este que sale. No, no hay ninguna más. Bueno, Sofía, no sé, algo más que quieras decir sobre tu libro a los oyentes, sobre la literatura en general. Bueno, que muchísimas gracias por escuchar y que sigamos leyendo,
porque leyéndonos, sí. que sigamos leyendo, pues está complicado, ¿eh? Está Ya te complicado digo. el futuro de la literatura. Sí, cada vez yo creo que hay más libros y menos posibilidades de libros, o sea que es complejo todo, sí. A ver cómo suceden las cosas en el futuro. Pero Bu- esperemos que siempre haya gente que quiera leer. Hombre, sí, por supuesto, vamos a intentar inculcarlo, ¿no? A los pequeños, sobre todo, que son los garantes de esto. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Os invito a todos y a todas a leer El Bosque Profundo y toda la obra de Sofía en general. Y también para aquellos que les guste un poco escribir, hay un cursito de ella en Fantástica sobre world building que es maravilloso. Y nada más, muchísimas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias a Espera, ti. Cris, Dime, y también para los que quieran escribir, tengo cómo planificar una novela vale. en Molpe, que Muy bien. me lo he Esto currado se me ha ido del muchísimo. radar, Mm, porque me he currado planificar, mira, muchísimo ese libro. Mm, cómo planificar una novela, que estoy muy orgullosa de ese libro, la verdad. pues me consta que hay algún escritor por aquí oyéndonos, así que, pues, cómo planificar una novela de Sofía Rey. Pues muchísimas gracias, cariño, por dedicarnos tu tiempo y por tu escritura. A ti, hasta pronto. Chao, gracias.